Buenas tardes. Bueno, yo sí les voy a pedir el favor que nos levantemos un momento de los asientos porque ahora está pesado. Estiremos los brazos, por favor, movamos la cabeza hacia un lado, hacia el otro. Y lo que voy a hacer es a contarles un poco la experiencia de cómo generamos nosotros, tratamos de generar capacidades en las organizaciones desde la Fundación Smurfit Cardón de Colombia. Entonces, la siguiente, por otra vez. Bueno, yo quiero empezar definiendo un poco cuál es nuestro marco de acción. Nuestro marco de acción es básicamente el desarrollo de base. Y para eso nos remitimos a Red América y retomamos el concepto de pobreza que de la red se está trabajando. Básicamente la mayoría de todos aquí la conocemos, que la pobreza no se expresa solamente en la carencia de ingresos, de bienes y de servicios, sino también esa falta de capacidades de voz y de poder para poder... Es también esa... ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se escucha? No, atrás no sé. Sí, está prendido. Hola, ahora sí. Es un problema asociado a la falta de capacidades de voz y de poder para buscar y aprovechar las oportunidades e influir básicamente en lo que son las políticas públicas y decidir sobre su propio destino. Y entonces por eso el desarrollo de base busca realmente el fortalecimiento de esas capacidades y sobre todo que es el trabajo que nos compete a las organizaciones, a las fundaciones empresariales que acompañamos estos procesos al inicio, cuando las organizaciones son muy débiles, es generar también, crear esos espacios institucionales para que estas organizaciones puedan ser escuchadas. Con base en eso, entonces, ¿para qué la generación de capacidades? Básicamente lo definimos como lo hace Red América. Es esa capacidad para autoconvocarse, para identificar colectivamente los problemas, identificar la solución más viable, poder formular planes, programas y proyectos, ejecutarlos y hacerle seguimiento y evaluación. Pero sobre todo para vincularse con otros actores, porque solos tampoco en el territorio vamos a generar capacidades. Y participadamente en la construcción de esas sociedades democráticas. Y cuando hablamos de sociedades democráticas, hablamos del territorio, pero también de cómo se toman las decisiones al interior de las organizaciones. ¿Las está tomando solamente el presidente, el vicepresidente, o esas decisiones realmente se toman en forma colectiva? Con base en estas premisas de trabajo del desarrollo de base, nosotros trabajamos en la fundación con la guía de las preguntas referenciales que nos enviaron. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces vamos a iniciar con la planificación de la producción. ¿Cómo la hacemos? Básicamente lo hacemos desde el reconocimiento de cuáles son las fortalezas y debilidades que tienen los productores en sus fincas con la planificación predial, pero teniendo como base los planes de ordenamiento territorial y los esquemas de ordenamiento territorial, que son los que definen la vocación y el uso del suelo. Tenemos organizaciones, por ejemplo, que tienen limitantes, una de ellas Azoprocaña, que está en zona de reserva forestal. Entonces, hacer un tipo de proyecto sin tener en cuenta esas particularidades de esos territorios hace que las organizaciones terminen siendo insostenibles. Trabajamos también en el reconocimiento de las fortalezas y de las debilidades, básicamente teniendo como base cuáles son las potencialidades del mercado, pero también mirando cuáles son las potencialidades para ofrecerles servicios a los socios, porque una de las preguntas que se hacen las organizaciones, que se hacen los productores es: ¿para qué me asocio yo? ¿Solamente para comercializar? ¿O qué otros beneficios adicionales me puede ofrecer a mí la organización comunitaria a la que pertenezco? Y ahí está una oferta grandísima de servicios que se pueden ofrecer a los socios. Entonces hablamos de clientes internos y clientes internos. Y es imprescindible también conocer ese mercado para poder satisfacerlo.
Luego, para hacer una buena planificación de la producción, tenemos que hacer nosotros una producción escalonada. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos vamos a inundar los mercados. Y esa producción escalonada se hace básicamente formando a los productores. Hay que especializarlos, hay que generar competencias en ellos para que hagan muy bien lo que saben hacer. Entonces hablamos allí de aliados estratégicos como el SENA para hacer formación por competencias y certificarlos también en sus labores. Hablamos de la especialización de la producción inicialmente a través del mejoramiento de la calidad y a través de la diferenciación de los productos en el mercado, y esa diferenciación a través, como ya lo dije, de la calidad, pero también qué valor agregado le estamos dando a la producción para que sea reconocida por esos clientes, que todo el día hemos hablado de eso. Y esa diferenciación se puede hacer de muchas formas, a través de la transformación, pero también hay procesos que se pueden hacer como el despitonado de la fresa de la mora, que le genera valor a los productos, que genera mayores ingresos y que eso hace también la diferencia en los productos que se están ofreciendo. Y todo eso llevado al incremento de la productividad. Para lograr eso, básicamente lo que hacemos es mejoramiento de la calidad también. Y no podemos hablar nosotros de la producción escalonada, de un incremento de la productividad, si no estamos protegiendo el medio ambiente. Esa protección del medio ambiente, ¿cómo lo hacemos? A través de las buenas prácticas agrícolas, de la producción más limpia, pero también del incentivo para la reforestación con especies de rápido crecimiento. ¿Para qué? Para que los productores tengan madera para utilizar en la misma finca, y también estamos contribuyendo con eso a la protección de los bosques naturales. Hablamos también que para la planificación de la producción es muy importante el acompañamiento técnico, pero ese acompañamiento técnico orientado a la formación de talentos locales. Estamos hablando de transferir los conocimientos a los productores para que no dependan de la asistencia técnica externa, sino que hayan unas personas en las organizaciones especializadas, que se vayan especializando en los conocimientos técnicos y que puedan ser formador de formadores también, y que sean ellos los que le presten la asistencia técnica a sus asociados y a sus vecinos. La siguiente, por favor. Es muy importante en la planificación de la producción cómo vamos a financiar esa producción. Entonces, se puede hacer de varias formas. Una es a través de los proyectos también, por ejemplo, oportunidades rurales, alianzas productivas. Pero hay otras formas que son la creación de fondos rotatorios. La mayoría de nuestras organizaciones tienen fondos rotatorios y la generación de capacidades es en cómo se administran de forma efectiva para que puedan ser reinvertidos realmente, que la gente devuelva esos recursos y que los fondos cumplan con su función. Otra estrategia son los bancomunales, y estas dos estrategias lo que hace es generar capacidades de administración de créditos en los productores para que posteriormente puedan acceder a la banca comercial con recursos mucho más grandes, que puedan realmente hacer inversiones grandes en las fincas. Estamos hablando de por ejemplo, Fresota ya está accediendo a recursos de crédito por 300 millones de pesos para la construcción de centros de acopio, para la construcción de toda la red de frío, para la consecución de 2 camiones, para hacer toda la comercialización del producto. Es muy importante también generar capacidades para que los productores lleven los registros de producción. Sin estos registros de producción es muy difícil tomar decisiones en la finca, y es muy difícil establecer cuáles son esos costos de producción realmente en los que están incurriendo ellos, y establecer procesos de mejoramiento como lo están hablando hace un rato. Si no se llevan registros, no se conocen los costos de producción y no se pueden establecer procesos de competitividad y de mejoramiento con su reducción. Y en algunos casos es necesario implementar sistemas de información que ayuden, que complementen la parte productiva con la de comercialización. En el caso de Fresota también se tiene un software que es dedicado única y exclusivamente a la comercialización. Todos los mercados, cada semana se están analizando todos los precios variables, y con base en esos precios es que se le paga al productor, y eso se hace a través de los sistemas de información. En las capacidades claves requeridas también nos estaban preguntando de cuáles son aquellas para el desarrollo comercial. Nosotros trabajamos en la construcción de planes de negocio, pero esa construcción se hace con la participación de los asociados. Se contratan personal externo, asesorías especializadas en el tema, pero
ellos tienen que vincular a los productores para que sean ellos realmente los que conozcan el mercado y luego puedan hacer operativos esos planes de negocio. Es muy importante formar a los productores para que sean ellos los que comercialicen, para que no dependan de una o dos personas que sean las que se encarguen de ese tema, porque al final terminan siendo ellos los que conocen el mercado y en cualquier momento se van para otra empresa o simplemente les ponen la competencia, se vuelven intermediarios en la zona. Entonces es muy importante formar el equipo, a un grupo de personas que sean responsables de eso. Es muy importante que las organizaciones conozcan cuáles son los socios claves en la comercialización y sepan a cuál de ellos es mejor, con cuál de ellos es mejor comercializar. Trabajamos mucho en lo que es la inserción efectiva en las cadenas productivas, pero con un enfoque de cadena de valor, trabajando desde los insumos. Estaba ahora con los socios de Asopin, decían que están comprando los insumos en forma colectiva. Eso es un proceso importantísimo para las organizaciones de base porque eso contribuye también a la disminución de los costos de producción, y en eso trabajamos muchísimo nosotros, en hacer el mapeo de cómo funciona a nivel local esa cadena productiva a la que pertenecen, cuál es su papel en esa cadena productiva y cómo se va a insertar adecuadamente en ella. Es muy importante también para las organizaciones generar capital de trabajo. Los productores necesitan recursos de forma permanente, casi que inmediata. Y algunos clientes de las organizaciones pagan a los 15 días, a los 30 días, a los 45 días. Si las organizaciones no disponen de un capital de trabajo cuyos socios tengan la capacidad de administrarlo en forma efectiva, es muy difícil también muchas veces acceder a mercados especializados y de participar efectivamente en las cadenas productivas. Y los socios deben identificar cuáles son esas fuentes de ingresos reales que tienen en la comercialización. Tienen que tener los socios también la capacidad de analizar esa infraestructura física que les permite a ellos comercializar, cómo son las vías de comunicación, en qué estado se encuentran, cuáles son las distancias a los mercados, realmente es competitivo llevar el producto hasta ese mercado o es mejor buscar otros cercanos. Y buscar servicios adicionales a los socios, como les decía hace un rato. Y otra cosa en la que trabajamos mucho es en la relación formal con los clientes también. La mayoría de las organizaciones, cuando empiezan los procesos de comercialización, lo hacen de forma informal y eso lleva a incrementar mucho los riesgos. Entonces, en la medida en que se van conociendo a través de los planes de negocio los mercados, se van también tratando de formalizar para que los riesgos se disminuyan. ¿Cómo se manejan los riesgos? ¿Cómo tratamos de manejarlos? Básicamente generando capacidades para evaluar los cambios del entorno. Básicamente en la parte productiva es muy importante los cambios climáticos, conocer la estacionalidad del clima, los factores de plagas, cómo anticiparnos a esos problemas y cuáles son las condiciones del mercado. Pero hay una que es muy importante y es que los riesgos se disminuyen en la medida en que los productores tengan información y las decisiones se tomen con base en información contable y financiera, con hechos y con datos. En la medida en que los productores adquieren capacidades para administrar la organización con información, los riesgos se disminuyen. También en los procesos de innovación hay riesgos, entonces los hacemos a través de procesos de mejoramiento continuo a partir de la experiencia de los productores. Nosotros trabajamos desde lo que hay y a partir de ahí empezamos procesos de mejoramiento continuo y la innovación la vamos haciendo sobre la marcha luego. Y cuando hablamos de nuevos productos para la diversificación de los ingresos, es que los productores no pueden depender de un solo producto, tienen que especializarse, pero también hay que empezar en la planificación predial que hablamos al principio. Nos damos cuenta que en las fincas hay otras áreas que están subutilizadas y que pueden implementarse proyectos productivos que complementen los ingresos de esas familias. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos muchas veces con inversión propia de la fundación. En este momento tenemos 2 parcelas de investigación en arándanos para ver si se adaptan o no se adaptan en esas zonas, en estas condiciones tropicales, pero también lo hacemos en alianza con los productores, donde todos aportamos, todos compartimos los riesgos y todos analizamos los resultados. Y una acción importante es generar procesos que faciliten a los productores el acceso a microseguros, que en este país los productores están en ese sentido prácticamente que desamparados. Son muy pocos los productores que en este momento tienen aseguradas, por ejemplo, las cosechas, pero muchos de ellos no lo hacen
porque no tienen la información. Hay algunos programas del gobierno nacional que ofrecen este tipo de microseguros, pero los productores no acceden a ellos porque no los conocen. El siguiente, bueno, ¿cómo generamos actividades en relación con actores públicos y privados? Eso es importantísimo para generar procesos de sostenibilidad en las organizaciones, porque, como decíamos al principio, no solamente se trata de producir y vender, hay que generar capacidades para que se relacionen con las alcaldías municipales. Si las organizaciones no se relacionan con el alcalde municipal, la organización y el proyecto no es sostenible, porque la administración empieza a ver ese proyecto de la organización y de la entidad acompañante, no lo ve como un proyecto del territorio. Entonces es importantísimo que las organizaciones adquieran la capacidad para gestionar y de relacionarse con las alcaldías municipales. Para establecer alianzas estratégicas, ¿cómo lo hacemos? Hacemos esto a través del mapeo de cuáles son las instituciones públicas y privadas que están en el territorio, cuál es la relación actual que tenemos las organizaciones y nosotros como fundación con ellas también, y cuáles pueden ser esas relaciones potenciales y de qué forma nos pueden apoyar en los procesos. La construcción de redes entre organizaciones de base es importantísimo también para poder generar procesos de desarrollo local y de desarrollo territorial, que, como le decían ahora, es la única forma de generar impacto en el territorio. Una organización sola, muy bien administrada, con un proyecto productivo rentable, sostenible, legal, si no se relaciona con otros y empieza a mirar el territorio como una unidad, entonces no genera sostenibilidad tampoco. Y es muy importante que estas organizaciones empiecen a tener capacidades para participar activamente en espacios locales, regionales, pero también en sectoriales donde se toman decisiones que pueden beneficiarlos o que pueden perjudicarlos. Y todo esto se logra, ¿cómo se logra? Se logra a través de redes y alianzas. Nosotros como fundaciones tenemos que hacer redes y alianzas porque no tenemos todos los conocimientos, no tenemos todos los profesionales para poder generar estas capacidades en las organizaciones, y con un proceso de formación que tiene que ser permanente a través de varias instituciones. Por ejemplo, la Escuela Superior de Administración Pública es un aliado muy importante en la generación de capacidades para la participación, la incidencia en espacios públicos locales. Lo hacemos a través de asesorías especializadas cuando se requiere, se hacen contrataciones por periodos definidos de especialistas locales. Hacemos un proceso de acompañamiento con base en planes estratégicos que se hacen con las organizaciones, que se construyen con objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y con esto, ¿qué es lo que logramos? Buscamos generar voz y poder, y para generar esto también se necesita buscar financiación, y esa financiación se hace a través de proyectos básicamente. ¿Qué pueden hacer las entidades acompañantes? Como yo le decía, un acompañamiento de procesos, pero de procesos continuos. No se trata de de estar mucho tiempo en un lugar, sino de una continuidad en el acompañamiento de una organización, y con base en planes estratégicos de fortalecimiento organizacional. Nosotros utilizamos mucho la herramienta de rutas para fortalecimiento de la Corporación Consorcio para el Desarrollo Comunitario, y generar capacidades en planeación, seguimiento, evaluación y sistematización, concertación y negociación, ejecución de proyectos, anticipación y adaptación al cambio, y gestión y administración de recursos. Esto se hace ¿cómo? A través del primer punto, de un acompañamiento en procesos continuos y de formación. Y todo lo que hacemos, lo hacemos con cofinanciación, no hacemos donación de recursos. Nosotros aportamos una parte, los productores tienen que aportar otra, y buscamos con esos recursos cómo apalancar dinero de entidades públicas y privadas para que todo este proceso de acompañamiento se pueda dar. ¿Y cuáles son los desafíos? Hay que generar resultados tangibles, que son las metas tempranas que las organizaciones deben ir mirando, deben ir conociendo, que sean resultados reales. Otro de los desafíos es involucrar a los jóvenes. Si nosotros no involucramos a los jóvenes, también los productores y los líderes se van envejeciendo, y tenemos que empezar casi que de cero cuando ellos salen. Otro de los desafíos es, con todo este proceso, lograr incidir con estas capacidades generadas en los productores, incidir en políticas públicas y pasar de una visión de fortalecimiento de organizaciones de base a una de desarrollo integral territorial, donde estemos mirando el territorio como un todo, donde todos los que estamos presentes allí, y yo digo todos porque la fundación y la compañía hace parte de esos territorios, donde todos tenemos objetivos comunes y donde todos planteamos cuáles son las estrategias para cumplirlos. Eso es, muchas gracias.